Bien. Números primos entonces y teorema fundamental de la aritmética, que es lo que vamos a recordar hoy. Un poco de teoría de números primos, vamos a identificar números primos, números compuestos y también cómo se puede aplicar lo que es el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? ¿En qué? Básicamente en cantidad de divisores positivos, en la suma de estos divisores positivos, así como también en el producto de dichos divisores positivos. ¿Ok? Algo muy importante, lo que estaba indicando, ¿no? Cómo vamos a aplicar la descomposición canónica, es decir, la aplicación del teorema fundamental de la aritmética. Ok, entonces iniciamos, bueno, la función de Euler, también algo que, ¿no? En algunos casos se requiere conocer, que nos va a permitir calcular la función de Euler. Para ello necesitamos, ¿no? Recordar los números primos entre sí, o también conocidos como números Pessi. Ok, iniciamos entonces recordando qué es un número primo. Bueno, un número primo, estamos trabajando sobre los enteros positivos, es aquel número en la cual va a tener únicamente dos divisores positivos, ¿sí? Que son el 1 y el mismo número. Así, por ejemplo, 2 es un número primo porque los únicos divisores positivos son 1 y 2. Ahí tenemos los dos divisores positivos que indica la definición. Ojo, 1 no es primo, ¿ya? Porque el 1 solo tiene un solo divisor positivo y bien claro dice aquí únicamente 2 tiene que tener. Entonces, 1 no es primo. 2 sí lo es, 3 también es número primo, ¿ok? El 5 también es un número primo porque los únicos divisores del 5 son 1 y 5, ¿no? Ahí. Bien, y ahora vamos a hablar de número compuesto. Diremos que un número entero positivo es compuesto cuando tiene ya más de dos divisores positivos, ¿no? Por ejemplo, el 4, ¿no? 4 tiene a los divisores positivos al 1, al 2 y al mismo 4. Entonces tiene tres divisores positivos. Entonces ya este número 4 ya es compuesto, ¿no? Ahí está. Ok. Aquí tenemos otro número entero positivo que es el 12. El 12 también, ¿no? Es un número compuesto porque tiene más de dos divisores positivos. Los divisores positivos del 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y el mismo 12, ¿no? Cada uno de ellos los divide exactamente al 12. Bien, de estos números, 1, 2, 3, 4, 6 y 12, podemos indicar que hay dos divisores primos, ¿no? ¿Cuáles son? El 2 y el 3. Esos son primos. Los otros no son primos. 4, 6, 12 son divisores, pero estos son divisores compuestos. El 1 no es primo, tampoco es compuesto. El 1, al divisor 1 se le dice como divisor simple, también se le conoce. ¿Ok? Entonces ahí tenemos 2 y 3 son los divisores primos. 4, 6, 12 son los llamados divisores compuestos del 12. Y el 1 es un divisor simple. Ojo, a los divisores primos también se le llaman divisores simples, ¿ya? ¿Ok? Por otro lado, todo divisor del 12 que sea distinto de 12 se le llama divisor propio. Entonces, los divisores propios del 12 serían el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Ellos serían los divisores propios, ¿ya? Ok. Seguimos. Bien, ahí estamos con divisores propios. Y bien, queremos determinar la cantidad de divisores positivos del 12. Vamos por aquí. Cantidad de divisores positivos del 12. Estos son todos los divisores positivos que vemos aquí. Por ejemplo, hay 3, 6 divisores positivos. ¿Cómo los puedo determinar? ¿No? Esa es la gran pregunta. Una manera de determinar la cantidad de divisores positivos es mediante esta relación que me dice cantidad de divisores positivos sería la cantidad de divisores primos, ahí está, más la cantidad de divisores compuestos y más 1 por la unidad,
por el 1, que también es un divisor que no es ni primo ni compuesto. ¿Correcto? Ahí está. Bien. Otra manera también de determinar la cantidad de divisores positivos de un número es mediante esta otra relación, ¿no? Entonces, la relación que uno va a utilizar en el problema, ¿correcto? En la solución del problema tiene que ver de acuerdo a los datos se utiliza. Por ejemplo, en este caso, que me dice cantidad de divisores positivos, también lo puedo trabajar como la cantidad de divisores simples. Ojo que los divisores simples son el 1 y los primos, más la cantidad de divisores compuestos, ¿no? Es otra forma de expresar también a la cantidad de divisores positivos. Bien, seguimos. La cantidad de divisores simples, ya, es, no te olvides, cantidad de divisores primos más 1. Claro, los divisores simples son los divisores primos y la unidad. Recuerde que el 1 no es primo. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Cantidad de divisores en total, también puedo trabajarlo en términos de los divisores propios. La cantidad de divisores es también cantidad de divisores propios más 1. ¿Por qué más 1? Por el mismo número, que también es un divisor de sí mismo. ¿Ok? Entonces, mire, aquí hay diversas formas de expresar a la cantidad de divisores de un número. Vuelvo a recalcar, la relación que uno vaya a utilizar va a depender mucho de los datos que tenga el problema a trabajar. ¿Ok? Bien, tomen nota si va a tomar nota de ello. Y pasamos ahora a lo siguiente. Teorema fundamental de la aritmética. A ver, ¿qué nos dice el teorema fundamental de la aritmética? Nos dice lo siguiente. Si n es un entero positivo, entonces para ese número entero positivo va a existir, ¿qué va a existir? Un conjunto finito de números primos p sub k. Y un conjunto de números enteros positivos, los cuales van a ser alfa 1, alfa 2, alfa 3, hasta alfa m. Todos ellos enteros positivos, tales que el n se va a escribir de esta manera. Primer factor primo elevado a la alfa 1 por segundo factor primo elevado a la alfa 2 por, y así sucesivamente por hasta el enésimo factor primo elevado a la alfa m. Y a esto que se conoce, o perdón, a esta forma de expresar n se le conoce como la descomposición canónica de n. Entonces, cuando usted en problemas le den una forma, ¿no?, de este tipo, y le dicen, es la descomposición canónica de n, entonces inmediatamente usted dice P1, P sub 2 y hasta P sub m son factores primos distintos. Y además va a indicar usted que los exponentes alfa 1, alfa 2 y así sucesivamente hasta alfa m, que son números enteros positivos. ¿Correcto? Ahí está. Los factores primos, P1, P sub 2 hasta P sub m, ¿no?, también son llamados, pues, los divisores primos, ¿no?, de n, ¿ya? Por ejemplo, ojo, esta forma de expresar al número entero positivo n es para cualquier entero positivo. Por ejemplo, tenemos entero positivo naturalmente mayor que 1, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, el 12, que lo hemos visto. 12 es 4 por 3 y el 4 es 2 al cuadrado por 3. Ahí está, ¿ves? 2 al cuadrado, 4 por 3 a la 1. Ya lo estoy descomponiendo. Acá tengo dos factores primos distintos. P1 sería 2, P sub 2, 3. Los exponentes alfa 1 y alfa 2 respectivamente serían 2 y 1. Esta es su forma canónica del 12. El 693, por ejemplo, ¿no? Podemos nosotros encontrar su forma canónica, ¿no? Para ello, ¿qué hace usted? Comienza a sacar pues todos los divisores primos que tenga. Para esto recordará usted lo que son pues los criterios de divisibilidad. Por ejemplo, aquí 6, 9, 3, ¿no? La suma de dígitos es múltiplo de 3, entonces tiene tercia. 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 1 es 3. De igual manera, 2 más 3, 5 más 1 es 6, todavía tiene tercia. Y así, 3 por 7 es 21, 3 por 7 es 21. ¿Ves? Entonces, ¿ahora qué tiene? Séptima,
11 y luego onceava. Entonces, mire, de esta manera hemos conseguido la descomposición en factores primos. La descomposición sería 3 elevado al cuadrado por 7 por 11. Ahí está, ¿no? 3 al cuadrado por 7 a la 1 por 11 a la 1. ¿Listo? Esta es, ¿qué? Su forma canónica. 80, por ejemplo, ¿no? 80, mire, lo puedo escribir como 2 a la cuarta por 7 a la 0 por 5 a la 1. Claro, 2 a la cuarta es 16, 5 a la 1 es 5 y 16 por 5 es 80 y 7 a la 0 es 1. Pero esta forma de representar al 80, como podemos apreciar, no es su forma canónica. ¿Por qué? Porque estamos viendo que está utilizando un exponente, ¿no? Que no corresponde, porque los exponentes deben ser enteros positivos y aquí hay un 0 que no es entero positivo. Entonces, esa no está en su forma canónica. ¿Ok? Entonces, hay que, en este caso, verificar, ¿no? Qué números están escritos en su forma canónica. Por ejemplo, el 144, si bien es cierto, yo lo puedo escribir como 2 al cubo por 3 al cuadrado por 2, claro, porque esto es 8 por 9, 72 por 2, 144. Sin embargo, no es tampoco su forma canónica. ¿Por qué? Porque estamos observando aquí que hay dos factores primos iguales. Y bien claro, dice aquí, la descomposición canónica se da utilizando potencias de factores primos, pero que sean diferentes esos factores primos. Entonces, esta forma de expresar al 144 no es su forma canónica. ¿Ok? Entonces, eso entendamos de la forma, ¿no? De expresar en su forma canónica, perdón, al número n, pues, ¿no? Ahí está. Bien, ahora vamos a ver, como consecuencia del teorema fundamental de la aritmética, qué propiedades se pueden deducir a partir de él. Y uno de ellos es que la forma canónica de un número me va a permitir, en este caso, determinar la cantidad de divisores positivos de un número. ¿Ya? Eso me va a permitir. Ok, vamos a ver entonces en este caso. Si n, ahí está, es P1 a la alfa 1 por P sub 2 a la alfa 2 y así sucesivamente, ¿no? Por P sub M a la alfa M, y esta es su forma canónica para n, entonces la cantidad de divisores positivos del n se da de esta manera. Mire, así lo vamos a calcular. ¿Cómo? Como alfa 1 más 1 por alfa 2 más 1 por, y así sucesivamente por alfa m más 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que a cada exponente del factor primo divisor de n se le suma 1 y se multiplican esos exponentes, ¿no? Aumentados en 1. ¿Ok? Vamos a ver así un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo aquí el número 144, cuya descomposición canónica es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Ahí está. Entonces, siendo esta su forma canónica, quiero saber cuántos divisores positivos tienen su totalidad. Entonces, lo que hacemos que es simplemente el exponente aumentado en 1. 4 más 1 y aquí 2 más 1. Es decir, 5 por 3, 15. Ahí está. Usando la propiedad, no, pues que la cantidad de divisores positivos del 144 es pues 15. Hay 15 divisores positivos. Ojo, aquí en estos 15 divisores positivos está el 1 como divisor, está el mismo 144 también, ¿no? Como divisor. ¿Ok? Bien. Por otro lado, aquí tengo el 512, ¿ya? Cuya descomposición canónica es 2 a la novena. ¿Cuántos divisores positivos tiene? Bueno, aquí solo hay un factor primo, sería 9 más 1, 10 simplemente, ¿no? Cantidad de divisores positivos de 512, 10. Bien, seguimos por aquí. Ahora del 792. 792, al expresarlo en factores primos, este es 3 al cuadrado por 2 al cubo por 11. Usted después puede corroborar esto, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuántos divisores positivos tiene aquí? El 792, simplemente multiplicamos, ¿no? 2 más 1, 3 por 3 más 1, 4 por 1 más 1, ¿no? 2. Es decir, 3 por 4, 12 por 2, 24. 24 divisores positivos. ¿Ok? Ahí está. Entonces, de esa manera
determinamos, perdón, ahí pueden tomar nota, de esa manera determinamos lo que es la cantidad de divisores positivos de un número. Ahí está. Otra propiedad que también se deduce a partir de lo que es pues, el teorema fundamental de la aritmética es que te va a permitir también calcular la suma de los divisores positivos. Entonces, mire, si bien es cierto el hallar los divisores positivos, ¿no? Se nos facilita el problema, ¿no? El detalle es la suma ahora. Sin embargo, la suma va a ser posible gracias a esta propiedad. Nuevamente, ¿qué requerimos para encontrar la suma de los divisores positivos? ¿No? Lo que vamos a requerir es simplemente la descomposición canónica. Ahí está. Entonces, tendríamos nosotros aquí, si n es P1 a la alfa 1, P sub 2 a la alfa 2 y así sucesivamente por P sub m a la alfa m, y esta es la forma canónica de n, entonces la suma de todos sus divisores positivos está dado por esta relación. Observe aquí. Suma de divisores positivos de n sería P1, primer factor primo, elevado a la alfa 1 más 1, menos 1 sobre P1 menos 1. Por P sub 2 a la alfa 2 más 1 menos 1 sobre P sub 2 menos 1. Por, y así sucesivamente, se va a hacer eso con cada factor primo. P sub m a la alfa m más 1 menos 1 sobre P sub m menos 1. Entonces, mira, la potencia se le aumenta 1, luego a esa potencia, correcto, perdón, al exponente, no a la potencia, al exponente se le agrega 1 y al resultado, que es la potencia, se le resta 1. Y todo ello se divide entre el factor primo disminuido en 1. Y eso se hace con cada factor primo de la descomposición canónica, ¿no? Finalmente se multiplica todo ello. Vamos a ver esto en el siguiente ejemplo. Bien, nosotros ya habíamos determinado la cantidad de divisores positivos del 144. Eran 15 divisores positivos. ¿Cuántos suman los 15 divisores positivos? Bien, vamos a utilizar esta formulita. Entonces, suma de divisores positivos del 144, es decir, de sus 15 divisores positivos, sería, primer factor primo, como vemos aquí, es 2. ¿Qué hago con el exponente? Le aumento 1. Entonces sería 4 más 1, 5. Ahí está. Y a esta potencia le resto 1. Y luego lo divido entre el factor primo, que es 2 menos 1. ¿Ok? Bien. Por, ahora lo siguiente. 3 elevado a la, ¿qué hacemos? A la exponente, que es 2, le aumento 1, sería el cubo, menos 1, ahí está, sobre 3 menos 1. Y en este caso sería 2 a la quinta es 32, menos 1 es 31, 31 entre 1, 31 quedaría aquí. 3 al cubo, sabemos que esto es 27, menos 1, 26, sobre 2, 13. El producto me da 403. Es decir, los 15 divisores positivos del 144 suman 403. Aquí tenemos el número 360, cuya descomposición canónica es 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 a la 1. Entonces, de igual manera, quiero saber cuántos suman. A ver, aquí cuántos divisores habrá. Aquí hay 4 por 3, 12 por 2, 24 divisores. Entonces, ¿cuántos suman los 24 divisores del 360? Apliquemos la fórmula. A ver, aplicando esa fórmula tendríamos suma de divisores positivos del 360 sería 2 elevado a la 3 más 1, que es 4, menos 1 sobre 2 menos 1. Por siguiente factor primo, 3 elevado a la 2 más 1, el cual es 3, le resto 1 y lo divido entre 3 menos 1. Por siguiente factor primo, 5 elevado a la 1 más 1, lo cual es 2, le resto 1 a la potencia y lo divido entre 5 menos 1. Muy bien, aquí tengo 16 menos 1, 15 sobre 1, 15. Aquí tengo 3 al cubo, 27 menos 1, 26 entre 2, 13. 5 al cuadrado es 25 menos 1, 24 entre 4 y esto es 6. Todo ello es 1170. Entonces, 1170 suman los
cuando teníamos 4 por 3, 12 por 2, los 24 divisores positivos, pues de este número que es 360. ¿Ok? Entonces, mire, con esto, pues, nuevamente, vuelvo a recalcar, podemos obtener la suma de los divisores positivos de un número. ¿Ok? Tome nota. Seguimos entonces. Ahora, mira, no solamente puedes obtener la suma, sino también hasta el producto de esos divisores positivos. Y la relación que me va a permitir calcular el producto es esta de aquí. El producto de los divisores positivos de un número n se puede calcular como la raíz cuadrada de ese número n elevado a su cantidad de divisores positivos. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? El 144, que habíamos visto que tenía pues 15 divisores positivos, ya hallamos la suma de los 15 divisores positivos, quiero hallar ahora el producto de esos 15 divisores positivos. Entonces, para eso necesito su cantidad de divisores, que ya sabemos que es 15. Entonces, simplemente aplicamos la relación. Producto de los divisores positivos para el 144 sería raíz cuadrada del número, que es 144, elevado a la 15, pues, ¿no? Como raíz cuadrada de 144 es 12, entonces simplemente sería 12 elevado a la 15, ¿no? Aquí podemos aplicar la propiedad de los exponentes, ¿cierto? Este 15 puede también salir. Y sería raíz cuadrada de 144, todo elevado a la 15, y eso es 12 a la 15. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso viene a ser la cantidad, perdón, el producto de los divisores positivos. Bien, con respecto al 360, que también habíamos determinado que habían 24 divisores positivos, ¿no? La pregunta es ahora, ¿cuánto es el producto de estos 24 divisores positivos? Veamos. Entonces, aquí tendríamos cantidad de divisores positivos, tenemos los 24, el producto de esos 24 divisores positivos del 360 sería raíz cuadrada de 360 elevado a la 24. ¿Ok? Entonces, en este caso sería 360, acá podemos aplicar propiedad, ¿no? 24 sobre 2, 12. 360 a la 2. Ahí estamos. ¿Ve? Entonces, bien, ahí está, ya tiene la relación que le permite calcular que el producto de los divisores positivos. Ahí está. Tome nota. Ok, ahora vamos a aplicar un poco la descomposición canónica en diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, ¿no? No siempre nos va a decir, hay la cantidad de divisores positivos. Bájate. A esos divisores, como aquí lo dice. Calcule. Tú no, Vivi. Yo te he visto, Vivi. Yo te he visto, no me vas a mentir a mí. ¿Qué puedo hacer en este caso? Muy bien, sacamos la descomposición canónica del 24, el cual es 2 al cubo por 3, 8 por 3, ¿cierto? Pero como nosotros queremos divisores que sean múltiplos de 2, entonces al 2 al cubo le saco un factor 2, ¿ya? Y solamente agrupo lo que queda, pues un 2 al cuadrado por 3. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De aquí, del paréntesis que tenemos aquí, si yo trabajo con los divisores de este paréntesis y lo multiplico por 2, ya tengo divisores múltiplos de 2. Por ejemplo, ¿no? Yo cojo un divisor de aquí, del paréntesis, un 2, multiplicado por 2, ya tenemos divisor múltiplo de 2. El 3, lo saco de aquí, multiplicado por 2, 6, ahí tengo un divisor múltiplo de 2. ¿Ves? Y así. Entonces, ¿quién me va a determinar cuántos divisores positivos múltiplos de 2 hay? Todos los divisores que tenga el paréntesis. Entonces, ¿quién lo va a determinar? Como esta es su forma canónica, entonces simplemente los exponentes aumentado en 1 y multiplicado 6. Como en este caso tengo un 2 más 1, 3, 1 más 1 es 2, 3 por 2, 6. Entonces, en este caso, ahí está. Cantidad de divisores múltiplos de 2, ¿ve? Ya está condicionado. ¿De quién? Del 24. Sería el exponente 2 más 1, el exponente 1 más 1. Producto 6. Son 6 divisores múltiplos de 2 del 24. ¿Cuáles son esos 6 divisores? Aquí te estoy mostrando. El 2, el 4,
el 6, el 8, el 12 y el 24. Están justamente, son los 6 divisores positivos. ¿Ve? Seguimos. B dice, calcule la cantidad de divisores positivos, pero ahora me piden múltiplos de 4 del 24. A ver, ¿cómo sería en este caso? De igual manera, seguimos el criterio anterior, 24, trabajamos con su descomposición canónica, que sabemos que es 2 al cubo por 3, y del factor 2 al cubo saco un factor 2 al cuadrado, que es 4, lo separo. Entonces yo digo, todo factor primo que se encuentre en el paréntesis, al multiplicarse por 4, ya voy a obtener divisores múltiplos de 4. Entonces, ¿cuántos voy a poder obtener? La cantidad de divisores que haya en el paréntesis. Para eso, ¿qué hacemos? A la potencia del 2, que es 1 al exponente, ¿cierto? Le agrego 1, 1 más 1 es 2. Al exponente del 3 también le agrego 1, 1 más 1 es 2, 2 por 2, 4. Finalmente tenemos que el 24 tiene pues 4 divisores positivos que son múltiplos de 4. ¿Cuáles son esos múltiplos de 4? Esos divisores múltiplos de 4. El 4, el 8, el 12 y el 24. Ahí están los 4 divisores. ¿Ok? Otro problema. Calcule la cantidad de divisores positivos múltiplos de 6, me dice. También me pueden decir, no hay problema, del 24. Entonces, en este caso, vamos a tener nosotros, ¿qué? Descomponiendo al 24, que sabemos que es 2 al cubo por 3. Entonces, en este caso, el 6 sabemos que es un 2 por un 3. Saco un factor 2 de la descomposición por un factor 3 y me va a quedar 2 al cuadrado. Entonces, quiere decir que todos los divisores que aparezcan aquí en el 2 al cuadrado multiplicados por 6 son divisores múltiplos de 6 del 24. ¿Cuántos habrán? Bueno, el exponente aumentado en 1, 2 más 1, 3. 3 divisores múltiplos de 24. ¿Cuáles son esos 3? Perdón, múltiplos de 6. ¿Cuáles son esos 3 divisores múltiplos de 6? El 6, el 12 y el 24. Ahí están. ¿Ok? Entonces no te olvides de cómo determinar la cantidad de divisores de un número bajo ciertas condiciones, sobre todo si son múltiplos de algún número, ¿no? De la descomposición canónica se saca el factor o los factores, ¿no? De las cuales van a ser múltiplo, ahí está, se factoriza, se saca, y del resto de factores que queda se determina la cantidad de divisores, ¿ya? Ahí está. Ok, tome nota de ello. Seguimos. Bien. Sabiendo que la cantidad de divisores positivos múltiplos de 2 del 24 son 6, cantidad de divisores positivos múltiplos de 4 del 24 hay 4, y las cantidades de divisores positivos múltiplos de 6 del 24 son 3, los hemos hallado hace unos minutitos, ¿no? Calcula entonces las cantidades de divisores positivos múltiplos de 2, pero no de 3 del 24. ¿Cómo haríamos en ese caso? Entonces, en este caso, lo que se hace es, nuevamente, trabajando con quién, con la descomposición canónica. Pero nos podemos también ayudar, ¿no? Esta es otra forma de una manera gráfica también. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, tengo aquí los divisores múltiplos de 2, los divisores múltiplos de 3, ahí está. Entonces, dato del problema, cantidad de divisores múltiplos de 2 del 24, hay 6. Cantidad de estos, correcto, de estos tenemos que cantidad de divisores múltiplos de 6, ¿cuántos serían? 3, ¿no? Recuerda que si son múltiplos de 6, correcto, también son múltiplos de 2, pero no todos, o sea, hay un grupo acá. Los que son múltiplos de 2, mire, esta es la intersección. Los que son múltiplos de 2 a la vez y múltiplos de 3 al mismo tiempo. Es decir, son múltiplos de 6. ¿Y esos cuántos son? Dato del problema son 3. Pero como la cantidad de divisores múltiplos de 2 son 6,
le quito los que son múltiplos de 6, que son 3, me quedarían 3 acá. Ahí está, ¿ven? 6 menos 3, 3. Correcto. Entonces, ¿cuáles son ellos? El 2, 4, 6 y 8. Otra manera también de calcular es a partir de la descomposición canónica del 24, que es 2 al cubo por 3, puedo sacar el factor 2, porque dice múltiplos de 2, y de lo que tengo aquí, de lo que queda aquí, de lo que tengo aquí, correcto, voy a quitar el que sea múltiplo de 3, porque dice que no sea múltiplo de 3. Entonces, descarto el 3, elimino. Entonces, ¿quién nomás voy a obtener factores múltiplos de 2, pero no de 3? Los que quedan aquí, que es del 2 al cuadrado. ¿Cuántos van a haber? 2 más 1, 3, ¿no? Igual le aplico aquí le voy a aplicar a lo que queda, este factor, le aplico la propiedad, pues, ¿no? 2 más 1. Y 2 más 1 es 3. Es decir, vamos a tener nosotros 3 divisores múltiplos de 2, pero no de 3. A ver, de manera similar hay que trabajar aquí, ¿ok? Calcule la cantidad de divisores positivos múltiplos de 2, pero no de 4, dice, a ver, del 24. A ver, ¿cómo lo podemos trabajar esto? A ver, ve aquí, ¿ya? Miren. Me dice, calcule la cantidad de divisores múltiplos de 2, pero no de 4. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos cantidad de divisores múltiplos de 2 del 24. ¿Cuántos hay? Según el dato, son 6, que lo hemos calculado. Ahora, nos ponemos a pensar. Si nos dice múltiplos de 2, pero no de 4, entonces nos ponemos a pensar, ¿todo divisor múltiplo de 4 es también múltiplo de 2 o no? Claro, porque 4 es 2 por 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todo divisor múltiplo de 4 está dentro del conjunto de los divisores múltiplos de 2. Por eso está aquí, dentro, ¿ves? Está incluido. Entonces, bien, ¿cuántos hay? ¿Cuántos divisores múltiplos de 4 tengo del 24? 4. Ah, pero si aquí hay 6 en los múltiplos de 2, ¿cuántos serán múltiplos de 2, pero no de 4? Restamos, pues, ¿no? 6 menos 4. Ahí está, es decir, 2. Ok. ¿Cuáles son? El 2 y el 6. Pues son divisores múltiplos de 2, pero como vemos, 2 y 6 no son múltiplos de 4. La otra manera de trabajarlo es también el 24. Sabemos que su descomposición canónica es 8 por 3, lo cual es 2 al cubo por 3. Pero como me dicen divisores múltiplos de 2, recuerde, sacamos un factor 2 y me queda 2 al cuadrado por 3. Pero como me dicen, ¿ok? Me dicen que no sea múltiplo de 4 y sabemos que 2 al cuadrado es 4. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos ese factor, pues. Y nos quedamos solo con 3 elevado a la 1. Es decir, de aquí me va a generar los divisores múltiplos de 2, pero no de 4. Ya va a ser múltiplo de 2 por este factor 2 y no de 4 porque estoy eliminando el factor 4. Entonces, de aquí nomás me queda. ¿Cuál es su exponente? 1. Le aumento 1. 1 más 1, 2. Ahí está. ¿Cuáles son? Ya lo tenemos, pues, ¿no? El 2 y el 6. ¿Correcto? Bien, entonces, de esa manera podemos seguir aplicando lo que son, ¿no? Propiedades para poder deducir cantidad de divisores bajo ciertas condiciones, ¿no? De un número. Ok, si va a tomar nota, tome nota para continuar. Seguimos, ¿ok?
Mire, otro ejemplo. Calcule la cantidad de divisores positivos, cuadrados perfectos y cubos perfectos de este número, que es 2 a la octava por 3 a la sexta y por 7 al cubo. Bien, quiero divisores cuadrados perfectos. Muy bien, vamos a trabajar con los cuadrados perfectos. Para eso recordemos, ¿no? Como yo sé que un número es cuadrado perfecto, cuando este número, correcto, se expresa como un número entero positivo al cuadrado. ¿Ya está? Entonces, bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. A la potencia del 2, aquí, 2 a la octava, entonces lo que voy a hacer es, voy a expresar en potencias cuadradas perfectas, es decir, 2 al cuadrado, por ejemplo. El 3 a la sexta, ¿me permite expresarlo en 3 al cuadrado? Sí, sí me permite, porque el exponente es par. En el caso del 7 al cubo, no me lo permite porque el exponente no es par. Pero este 7 al cubo yo lo puedo descomponer como 7 al cuadrado por 7 y dejo el 7 al cuadrado porque este es un cuadrado perfecto. De esta manera, ¿ve? Entonces, mire, 2 al cuadrado elevado a la cuarta es el 2 a la octava. 3 al cuadrado al cubo es el 3 a la sexta. O sea, ahí me apoyo de la teoría de exponentes y le doy forma, ¿no? Recuerda que potencia de potencia se multiplican los exponentes. 2 por 4, 8, ahí está. 2 por 3, 6. Y este 7 al cubo lo voy a descomponer, ya que como dije, el 3 no es par, pero lo puedo trabajar así, como 7 al cuadrado a la 1, 2 por 1 es 2, ahí está, por un 7 que está quedando aquí. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos cuadrados perfectos? Aquí. Aquí están. Estos son los divisores cuadrados perfectos. ¿Cómo saber cuántos divisores cuadrados perfectos tiene este número n? Simplemente lo va a determinar ¿quién? Los exponentes. Los exponentes. Entonces, haga cuenta que esto es, ¿no?, los términos base que necesito para buscar divisores cuadrados perfectos y por lo tanto la variación de ellos me va a permitir encontrar todos los divisores cuadrados perfectos. Y eso lo va a determinar este exponente 4, 3, 1. Simplemente lo único que hago es aumentarle una unidad a esos exponentes y luego multiplicarlos. Ahí está, del primero, 4 más 1, del segundo, 3 más 1, del tercero, 1 más 1. Es decir, 5 por 4, 20 por 2, 40. Hay 40 divisores cuadrados perfectos aquí. ¿Correcto? Bien, en el caso de los cubos perfectos, de manera similar. Para esto recordemos, cuando un número es cubo perfecto, cuando es, ¿no?, está expresado, se puede expresar como un número elevado al cubo. Entonces, en este caso, el 2 a la octava lo puedo expresar como una potencia con exponente 3, ¿no? No me lo permite porque el 8 es par. No es múltiplo de 3, pero sí lo puedo expresar como un 2 al cubo al cuadrado y ahí tengo 2 a la sexta. Y como esto es 2 a la octava, por un 2 al cuadrado, pues está. Por, ahora aquí, 3 al cuadrado, ya está. Y me quedaría, ¿no?, un factor 3 fuera. Por, perdón, no, porque este es 2 por 3, 6, y 3 por 2 es 6. Está correcto, no quedaría. Y luego aquí, 7 al cuadrado, perdón, 7 al cubo a la 1, pues ahí está. Este es el número. Entonces, bien, ¿dónde nosotros vemos divisores cubos perfectos? Aquí veo un divisor cubo perfecto, otro cubo perfecto y otro. Solo veo aquí, nada más, en estos tres. ¿Cómo saber cuántos divisores cubos perfectos hay? Para ello necesito simplemente trabajar con los exponentes de dichos divisores cubos perfectos. Con este 2, con este 2 y con este 1. ¿Qué hacemos? De igual manera, como se ha trabajado en el caso de cantidad de divisores positivos, al número le aumentamos 1. Ahí está, 2 más 1. Al otro, 2 más 1. Y al último, 1 más 1. 3 por 3, 9 por 2, 18. Quiere decir que este número n tiene 18 divisores que son cubos perfectos. Ahí está. Ok, otro problema también que se presenta es cuando tenemos el factorial de un número y quisiéramos encontrar su descomposición canónica. Si el número es pequeño, no hay problema, ¿no? Porque, por ejemplo, 3 factorial, quiero la descomposición canónica. Ah, ya, esto es 1 por 2 por 3. 2 por 3, ya está, esa es su descomposición canónica.
Si el número fuese 5, allá entonces el factorial de 5 sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5, ¿cierto? Entonces acá, bueno, ya tendríamos el 4 es 2 al cuadrado, por este 2, 2 al cubo, por 3, por 5, ya lo tengo. Ahí no hay problema porque son números pequeños, pero por ejemplo, ¿cómo obtendría yo la descomposición canónica del factorial de 40, por ejemplo? Ahí está el detalle. ¿Qué hacer ya en esos casos cuando los números son pues ya, ¿no? Un poco mayores? Entonces ya no voy a estar sacando 1 por 2, por 3, por 4 y buscar los factores. No, ya voy a usar una relación o una propiedad. ¿Qué me dice esta relación? Por ejemplo, bueno, aquí 12 factorial es un número muy fácil de trabajar. Colocamos los factores del 1 al 12 y comenzamos a buscar los factores primos, ¿no? Entonces, una alternativa, también lo vamos a probar, ¿correcto? Es también trabajando mediante divisiones sucesivas. ¿Qué hacemos? Al número 12 lo dividimos entre los factores primos menores que 12. ¿Quiénes son los factores primos menores que 12? El 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Se seleccionan los factores primos menores que el número dado y ahora lo que nosotros queremos determinar es el exponente que le corresponde. Por ejemplo, el 2, ¿qué exponente le corresponde? ¿Cómo lo trabajo? Mediante las divisiones sucesivas. 12 voy a dividir entre 2 sucesivamente. Ahí está. Mire, 12 entre 2, sabemos que 6 por 2, 12, residuo 0. Vuelvo a dividir entre 2, 2 por 3, 6, residuo 0. Nuevamente, 3 es mayor que 2, vuelvo a dividir entre 2, por 1 es 2, residuo 1. Lo que a nosotros nos interesa son los cocientes. El proceso acaba cuando tienes un cociente menor al factor dado. En este caso, el factor es 2, obtuve un cociente 1, acabó el proceso. ¿Y qué debo de hacer ahora? Sumar todos los cocientes sucesivos. 6 más 3, 9 más 1, 10. Quiere decir que esa suma de los exponentes, o en todo caso esa suma de 6 más 3 más 1, vendría a ser ¿quién? El exponente, perdón, ¿qué pasó? Ahí está. 10, ahí está. Entonces quiere decir que este 10 es el exponente del 2. O sea, en la descomposición canónica del factorial de 12 será 2 a la 10 por, y así. Siguiente factor primo, el 3. Entonces hago el mismo proceso, divido. 12 entre 3, 3 por 4 es 12, residuo 0, 4 es mayor que 3, vuelvo a dividir entre 3. 3 por 1 es 3, residuo 1, pero lo que a nosotros nos interesa que son los cocientes sucesivos. Aquí hay un 4 y aquí hay un 1. Entonces voy a sumar esos cocientes. 4 más 1, 5. Quiere decir que el exponente del 3 en la descomposición canónica del factorial de 12 debe ser 5. Así, por 3 a la quinta. Bien, ¿qué más? Necesito ver también el exponente del 5, que es factor primo menor que 12. Entonces, nuevamente, 12 entre 5. 5 por 2, 10, residuo 2, acaba. Quiere decir que el exponente del 5 es 2. Ahí está, 5 al cuadrado. Pero también tengo el 7. Entonces divido 12 entre 7, 1, residuo 5. El exponente del 7 debe ser 1. Y por último, el último factor primo menor que 12 sería 11. De igual manera, divido 12 entre 11, 1, residuo 1, y 1 debe ser el exponente del 11. Ahí está. Entonces, mire, con ello ya hemos conseguido, ¿qué? Obtener la descomposición canónica ¿de quién? Del factorial de 12. ¿Ve? ¿Ok? Y eso lo puedes hacer con cualquier número, ¿no? A ver, ahora, posteriormente a la clase, ¿no? Trata de calcular, por ejemplo, cuál sería la descomposición canónica del factorial de 18, por ejemplo. Puedes trabajarlo así. ¿Ok? Bien. Tome nota de ello y vamos a ver ahora lo siguiente. Bien, números primos entre sí. ¿A qué le llamamos? Los números primos entre sí, ojo, números, está en plural, se refiere a 2 como mínimo, ¿ok? Entonces, dos números son primos entre sí cuando el único divisor positivo común es la unidad, es el 1. Por ejemplo, 8 y 9. Los divisores del 8, los divisores del 9, divisores positivos, los sacas y ves que el único divisor común es 1.
16 con 27 también. 27 es 3 al cubo y 16 es 2 a la cuarta. El único divisor positivo común es 1. 9 y 14 de igual manera. Algo muy importante que requerimos aquí también entender es la función de Euler. ¿En qué consiste? ¿Qué me dice esta función de Euler? Que si n es un entero positivo y phi de n, así, se define como el conjunto o como el número, perdón, este es un número, phi de n es un número, se llama función de Euler, es un número que va a indicar la cantidad de números enteros positivos menores que n y primos entre sí con n. Y no solamente eso, sino también, además de ello, me va a indicar cuántos números son primos entre sí con n, pero donde estos números estén comprendidos en dos múltiplos consecutivos de n. Por ejemplo, ¿no? Si n es 12, los múltiplos de 12, ¿quiénes son? Vamos por aquí, 0, 12, 24, 36 y así sucesivamente. Entonces, cuando yo halle phi de n, ¿qué viene a ser? La cantidad de divisores comprendidos entre 0 y 12 y que son primos entre sí con el 12. Entonces, ¿cuántos son? Veamos. A ver, ¿qué números están entre 0 y 12 son primos entre sí con el 12? El 1, por ejemplo, 1 y 12, PESI. El 2 no, porque es par, no es PESI con 2. El 3 tampoco, porque 12 es divisible por 3. El 4 tampoco. El 5 sí. Entonces ya tenemos 1, 5, 6 no, 7 sí, porque 7 y 12 son primos entre sí, 8 no, 9 tampoco, 10 tampoco, 11 tampoco, 11 sí, perdón. 11 sí, 11 y 12 también son primos entre sí. Listo. Tenemos 4. Números PESI con 12 que se encuentran entre el 0 y 12 son el 1, el 5, el 7 y el 11. Ahí están los 4. ¿Qué quiere decir? Que phi de 12 vale 4. Pero ya sabemos que phi de 12 vale 4. Eso también significará que entre dos múltiplos consecutivos de 12, como lo son 12 y 24, también habrán aquí 4 números comprendidos entre 12 y 24 que son PESI con 12. ¿Quiénes son? El 13, PESI con 12, el 17, el 19 y el 23. Ahí están los. Además de ello, también me va a indicar que entre 24 y 36, 36 es el siguiente consecutivo a 24, múltiplo de 12, ¿no? También aquí entre 24 y 36 hay otros 4 números que son primos entre sí con el 12. ¿Quiénes son? El 25, 29, 31 y 35. ¿Ve? Ahí están los otros 4 números que son PESI con 12. Y así sucesivamente. Bueno, aquí como 12 es un número, ¿no? Fácil de trabajarlo, pequeño, puedo determinar claramente esos primos entre sí comprendidos entre dos múltiplos de 12. Pero, ¿y si no fuera 12, fuera un número mucho mayor? ¿Qué hacer en ese caso? Ahí vamos a utilizar propiedades. Y ahí está, esta es la propiedad fundamental. Me dice, si nosotros tenemos la descomposición canónica de n, ahí está, como lo es a a la x por b a la y por c a la z por y así sucesivamente por m a la q, y esta es su descomposición canónica, entonces el phi de n, que me va a indicar la cantidad de divisores, perdón, la cantidad de números menores que n y primos entre sí con n, son. Mire, ¿qué vas a hacer? Al primer factor primo lo elevas a su potencia, pero disminuido en 1. Y lo multiplicas a la vez por dicho factor primo menos 1. Y eso vas a hacer con cada una de las potencias, o diré de los factores primos de n. Pues. Siguiente factor primo, b, como puedes apreciar ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? B elevado a su potencia, que es i menos 1, y lo multiplico por b menos 1. Y así sucesivamente hasta el último, que es el m a la q. M elevado a la q menos 1 por m menos 1. Finalmente se opera, estas son las operaciones usuales, y se obtiene así esa cantidad. Por ejemplo, vamos a usar la formulita. Cuando n vale 12, este es 2 al cuadrado por 3 a la 1.
que es 12. Entonces, phi de 12 sería 2. ¿Qué hago con su exponente? Mire, su exponente es 2. Le resto 1, ahí está. Y lo multiplico a su vez por dicho factor primo, que es 2, disminuido en 1. Seguimos por siguiente factor primo, 3. ¿Cuánto es su exponente? 1. Le resto 1. Entonces, 3 a la 1 menos 1 y lo multiplico inmediatamente por ese factor primo, que es 3, disminuido en 1. Y ahora sí, saco la cuenta. Aquí tenemos 2. Aquí sería 3 a la 0 es 1, 1, 1, y aquí me quedaría 2. 2 por 2, 4, ¿no? Ahí está, pues. Los 4 que habíamos determinado de manera manual, ¿no? Y aquí lo estamos calculando mediante fórmula. ¿Ok? Eso entonces con respecto a los números primos entre sí y a la función de Euler. Tome nota de ello y ahora sí, ya estamos en condiciones de ver los problemas de esta semana. Ok, aquí tenemos el problema 1 que me dice, Martín tiene 6 a la n más un paquete de galletas, todos del mismo tamaño. Si el máximo número de cajas de diferentes tamaños que se pueden confeccionar es A4, donde cada una de estas contiene exactamente un número de paquetes de galletas, equivalente a un divisor del número total de paquetes de galleta que tiene Martín, determine A más N. Ups, ¿qué pasó? Bien, ahí está. Vamos a ver la solución. ¿Qué nos dice? Como no sabemos cuál es el número de paquetes de galletas de Martín, ¿no? Porque no conocemos N, vamos a colocar, ¿no? O sea, el número de paquete de galletas de Martín, según el dato del problema, 6 a la N más 1. Entonces, ¿qué nos dice? Ya, si el máximo número de cajas de diferentes tamaños que se pueden confeccionar es A4, entonces el máximo número de cajas de diferentes tamaños que se pueden confeccionar, dato del problema, ahí está, es A4, donde nos dice cada una de estas cajas, ¿no? Ahí está. Una de las cajas contiene exactamente un número de paquetes de galletas equivalente a un divisor del número total de paquetes de galletas que tiene Martín. Quiere decir entonces que una de estas A4 cajas, ¿correcto? Va a contener, dice, una cantidad que viene a ser divisor del número total de paquetes de galletas que tiene. Entonces, en otras palabras, si cada uno de estos, si este A4 me indica la cantidad de cajas, ¿no? Que se puede obtener, donde cada caja contiene una cantidad de paquetes de galletas que es divisor del número total, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que A4 debe ser, pues, la cantidad de divisores de ¿quién? Del 6 a la N más 1, según lo que está indicando. Entonces, cantidad de divisores de 6 a la N más 1 debe ser A4. Entonces, bien, para esto necesitamos expresar a 6 a la N más 1 en factores primos, o sea, en su descomposición canónica.
Y para esto utilizamos el hecho de que 6 es 2 por 3, donde 2 y 3 son los factores primos, ¿correcto? Entonces vamos a tener así, ¿ok? De esta manera. El 6 es 2 por 3 elevado a la n más 1. Pero esto de aquí es 2 a la n más 1, propiedad de los exponentes, por 3 a la n más 1. Entonces ya está, esta es su descomposición canónica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora aquí? Simplemente, ahí está. Si quiero hallar la cantidad de divisores positivos, al exponente le aumento 1, al exponente le aumento 1, y al aumentarlo vamos a tener nosotros n más 1 más 1, n más 2, por n más 1 más 1, n más 2. O sea, voy a tener que n más 2 por n más 2, es decir, n más 2 al cuadrado, esa es la cantidad de divisores positivos, debe ser a 4. Ahí está. ¿Correcto? Ahora nosotros de esta relación necesitamos determinar A4. A ver, ¿y qué nos dice aquí? Martín tiene 6 a la n más un paquete de galletas, todos del mismo tamaño. Si el máximo número de cajas es A4, dice que se pueden confeccionar. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que esto debe ser lo máximo posible, pues. Máximo. Entonces, yo necesito buscar un número de modo que aumentado en 2 elevado al cuadrado me dé un número de 2 cifras terminado en 4. Entonces, como nosotros podemos apreciar este número que es un cuadrado perfecto. Nos podemos apoyar de eso. Cuadrado perfecto. Entonces, los cuadrados perfectos, correcto, de 2 dígitos que terminen en 4 y que sea lo mayor posible. Allá, para eso nosotros recordamos, pues, ¿no? 9 al cuadrado es 81, termina en 1. No, no es ese, descartado. 8 al cuadrado, 64. Ahí está, ese sí la satisface, ¿ve? Me ayudo de eso. Ahí está, ese sí cumple porque el último dígito es 4. Entonces, ¿eso qué significará? Que n más 2 debe ser 8. ¿Ok? Entonces, este debe ser 8 al cuadrado. Ahí está. ¿Ve? Igual a 64. O sea, el A, ¿cuánto debe ser? 6. ¿Y el N, cuánto debe ser? 6. Pues, está. Por lo tanto, A más N, 6 más 6, es decir, 12. Clave del problema 1, tendríamos la letra D. Ahí está. ¿Ok? Bien, eso entonces para el problema 1 y nos preparamos a ver el problema 2. Véase aquí, problema 2. Ahí está. Las edades en años de Camila y Sara son dos números primos entre sí, que se diferencian en 2 unidades. Además, el producto de sus edades que tienen, ya, aumentado en 1, resulta un número que tiene 8 divisores positivos propios y 3 divisores positivos simples. Si ambas no son, son no menores de 10 años y no mayores de 21 años, ¿cuántos años tiene la menor? Veamos. Bueno, vamos por aquí. Ups, ¿qué pasó acá? Un ratito. Acá nos faltó esto. Vamos a ponerle así. Ahí está. Bien, sean PQ las edades en años de Camila y Sara, ¿correcto? Que son, ahí está. Entonces, ¿qué dice? Son dos números primos entre sí, o sea, este par de números son PSI. Quiere decir que el único divisor común positivo es 1. Se diferencian en 2, y ahí está. P menos Q es 2, se diferencian en 2. Además, el producto de sus edades, ahí está, P por Q, aumentado en 1, resulta ser un número que tiene 8 divisores positivos. ¿Ok? Entonces nosotros tendríamos aquí cantidad de divisores positivos de P por Q más 1
8 divisores positivos propios, me dice. Allá. Pero como son divisores propios, ¿eso qué quiere decir? Que no cuenta al P por Q más 1. Entonces, en total, ¿cuántos divisores positivos va a tener? Los propios más 1, pues, más el mismo número. O sea, ¿cuántos va a tener? 9. ¿Está? Pero por otro lado, me dice además que también tiene este producto aumentado en 1, 3 divisores positivos simples. Entonces me dice aquí cantidad de divisores positivos simples de P por Q más 1 es 3. Recuerde que si son 3 simples, el 1 es un divisor simple. Entonces, ya hay el 1, la unidad es un divisor simple. Entonces, los otros 2 que quedarían serían primos. Entonces, quiere decir que la cantidad de divisores primos de este número P por Q más 1 debe ser 2. O sea, en otras palabras, ¿esto qué significa? Que hay 2 factores primos de la descomposición canónica del P por Q más 1. Ahí está. Entonces, eso quiere decir que la cantidad de divisores positivos, que es 9, lo debo de expresar en el producto de 2 factores. 3 por 3, pues. Ahí está. Y este 3 resulta de un 2 más 1. Este otro 3 también de un factor 2 más 1. Donde este 2 y este otro 2 vendrían a ser los exponentes. Ahí está. Entonces, este debe ser la forma de la descomposición canónica de P por Q más 1. Entonces, debe ser la descomposición canónica de P por Q más 1. O sea, es el producto de 2 factores primos diferentes, pero estos factores primos están elevados al cuadrado. Ahora la pregunta es, ¿y cómo sabré cuáles son esos 2 factores P y Q? Para eso usamos el dato del problema, que nos dice, ambas edades, ¿no? Ambos o ambas son no menores de 10 años. Entonces, ¿lo que quiere decir? Que el P y el Q deben ser mayores o iguales que 10, pues no menores de 10 años y no mayores que 21 años, o sea, debe ser menor o igual que 21. Entonces, yo debo de comenzar a buscar, ¿correcto? Mire, como la diferencia son 2 unidades, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo cojo a P un número par, le aumento 2, el P más 2 sería par. Entonces, P no puede ser par. Descartado, ¿correcto? Entonces, mire, aquí observación. Si P es igual, si P es par, luego Q también será par. Y entonces P y Q no serían PESI, ya no serían PESI. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Descartada la posibilidad. No puede ser esto. Quiere decir que P, ¿cómo es? Impar. Y voy a comenzar a trabajar con los impares, pues. ¿Está bien? Ahí está. Veamos entonces. Impar, impar. Entonces, puede ser una posibilidad, puede ser que uno de ellos, ya sea PQ, sea 11, 11 más 2, y el otro sería 13. 11 y 13. 13 y 15 sería el otro. Ahí está. 11 y 13, 13 y 15. La otra posibilidad, ¿cuál sería? 15 y 17. La otra sería 17 y 19. Y ahí nos quedamos. 19 y 21. Estaría. Ya está. ¿Correcto? Bien, entonces veamos. 11 y 13. Supongamos que si sean 11 y 13, P y Q. ¿Ya? Ahí está. Entonces, que este sería Q, Q y P. Ahí está. 11 y 13. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si multiplicamos aumentado en 1, yo lo debo de descomponer canónicamente como A al cuadrado por B al cuadrado. Entonces, voy a multiplicar, a ver, aquí. Entonces, tendríamos en este caso P por Q más 1 sería 13 por 11 más 1. ¿Ok? 13 por 11 más 1. Y 13 por 11 me da 143. 143 más 1, esto me da 144. Al descomponerlo en factores primos, el 144 es 12 al cuadrado
lo cual nos va a dar 4 por 3, 12 al cuadrado, ¿no? 12 y todo eso al cuadrado nos va a dar 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Esa es su descomposición canónica, que como vemos, no tiene la forma, porque aquí tiene potencia 4 y aquí está la potencia 2. Descartado. Quiere decir que esta posibilidad no es. Entonces esto no cumple, no cumple, no cumple, descartado. La otra, que sea 13 y 15. Bien, aquí, veamos. P por Q más 1 sería 15 por 13 más 1. ¿Ya? Y 15 por 13 es 195. Le aumento 1, 196. Al expresar los 196 en factores primos, en este caso me da 2 al cuadrado por 7 al cuadrado. Y mire, aquí sí tiene la forma. Cuadrado, cuadrado. Ahí está. Este sí la cumple. Y así, usted va a ver que con 15 y 17 no satisface tampoco y tampoco. El único que la va a cumplir es con 13 y 15. No hay otra posibilidad. Por lo tanto, el menor, ¿cuántos años tendría? 13 años, pues, ¿no? Ahí está. Clave para ese problema, perdón, ahí tiene la letra C, ¿ok? Ya está. Entonces, mire, con esta relación y este dato, ojo, esto es dato del problema, esto es muy importante. Comienzo yo a ver los casos posibles. De los casos posibles, hago la evaluación, lo que me indica, y busco quién de ellos cumple, de modo que P por Q más 1, al descomponer en forma canónica, yo tenga el producto de dos factores primos que están elevados al cuadrado, donde esos factores primos deben ser diferentes. ¿Ok? Bien. Cabe la letra C y ahora pasamos al problema 3 inmediatamente. Problema número 3. Ahí está. Me dice, en un examen donde el máximo puntaje es 100, Néstor obtuvo un puntaje equivalente a la cantidad de divisores positivos de este número. ¿Cuál fue el puntaje obtenido por Néstor? ¿Qué quiere decir? Que yo necesito saber cuántos divisores positivos hay en este producto de 4 números que tengo aquí, ¿no? De 4 numerales. ¿Ok? Entonces veamos. De los numerales, aquí están los numerales. 2A3 en la base B, 5,4C en la base 7, 2,1,3 en la base A y 3B1 en la base C. Entonces necesitamos de aquí determinar A, B, C. Eso nos está faltando calcular. Para eso recordamos la clase número 2, ¿no? Perdón, la clase número 3, numeración, ¿sí? Ahí está. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la teoría de numeración? Que cuando tenemos numerales escritos en distintas bases, correcto, que no sea la 10 y en cualquier base también ocurre, siempre los dígitos deben ser menores que la base. Entonces, por aquí, por ejemplo, 3 menor que B, ahí hay una condición. Por otro lado, C menor que 7, el dígito menor que la base. Por otro lado, A, como debe ser, mayor que 3, ¿no? Recuerda que la base es mayor a los dígitos usados. Y por otro lado, B menor que C. Entonces, eso nos va a generar una cadena de desigualdades. El siguiente, ahí está, ¿ve? 3 menor que B. Por aquí, A también menor que B. A es dígito, B es base. A ver, por acá tenemos 3 menor que A. Ahí está. A menor que B. Ok, porque A es dígito, B es base. B menor que C. Y C menor que 7. Ya está. Y ahora, pero este A, este B y este C, que son números enteros positivos, son los dígitos en estas bases. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La única posibilidad para que se cumpla esta desigualdad es que A sea 4, B sea 5 y C sea 6. No hay otra alternativa. ¿Ves? Y con eso ya puedo saber cuánto es este número o cuál es su descomposición canónica. ¿Cierto? Reemplazo, pues, ahí está. Si A vale 4, sería entonces 2, 4, 3 en la base B, que es 5, por 5, 4, C es 6, 5, 4, 6 en la base que es 7,
por 213 en la base 4 por 351 en la base 6. ¿Listo? Descomposición canónica, porque esto está en base 5, este está en base 7, este está en base 4 y este está en base 6. Muy bien. La descomposición canónica. 2 por 5 al cuadrado, lo cual es 5 al cuadrado, 25 por 2, 50, más 4 por 5, 20, 70, más 3, 73. ¿Ve? De igual manera aquí, 5 por 7 al cuadrado, más 4 por 7, más 6, me da 279. En el otro caso, 2 por 4 al cuadrado, 4 al cuadrado es 16, por 2, 32, ¿no? Ahí está, más 4, 36, más 3, 39. Y aquí también por 3 por 6 al cuadrado, por más 5 por 6 más 1, y eso me va a dar 139. Ahí está, estos son los números. Pero nosotros queremos la cantidad de divisores, entonces tengo que expresar en factores primos. Veamos, 73 es factor primo. Sí, 73 este es primo. ¿Ok? Entonces ya queda así. El 279, no, este no es primo. 7 y 2, 9, este es múltiplo de 3. Si nosotros buscamos los factores primos del 279, esto es 3 al cuadrado por 31. Ahí está. El 39 es 3 por 13. Y el 139, ya el 139 es primo, por si acaso. ¿Sí? Entonces ya el 33 y el 139 quedan igual. Y reemplazamos el 279 por 3 al cuadrado por 31 y el 39 por 3 por 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería su descomposición? Ahí está. Este número, la descomposición canónica sería 3 al cubo, ahí está, 3 al cuadrado por 3, 3 al cubo, por un 13, por un 31 que tengo aquí, por un 73 y por un factor 139 que son primos. Cantidad de divisores, entonces voy a ir, ahí está, esta es su descomposición canónica y ahí tengo cantidad de divisores de todo ese producto de los 4 numerales. Sería exponente del primer factor primo, aquí está, exponente del 3, 3, ahí está, más 1, 4. Exponente del 13, no está, pero se sobreentiende que es un 1, más 1, 2. Exponente del 73 tampoco está, o de este 31 tampoco, se sobreentiende que es 1. 1 más 1, 2. Del 73 también 1, 1 más 1, 2. Del 139 también 1, 1 más 1, 2. Ahí está. Pues todo ello hay que multiplicar. 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64. ¿Cuál fue el puntaje obtenido por Néstor? 64 puntos, pues. Clave para el problema 3, la letra A. Tome nota de ello. Y pasamos ahora a ver el problema número 4. A ver, ¿qué nos dice 4? Bien, ahí tenemos 4. Nos dice, en una rifa se vendieron 1008 boletos. ¿Ok? Enumerados consecutivamente del 1 al 1008, ¿no? O sea, es decir, estos boletos están con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, ¿no? Hasta 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, ahí termina. Son 1008 boletos. El número de boletos premiados fue igual, dice, a la cantidad de boletos numerados con un número que es PESI con 1008. Quiere decir que son los números menores o iguales a 1008 y que son PESI con 1008. Determine la cantidad de personas que no obtuvieron premio alguno si cada persona compró un solo boleto, claro. Entonces vamos a ver cuántos números son menores que 1008 y primos entre sí con 1008. Para ello requerimos la descomposición canónica de 1008, pues. Ahí está. 1008, ¿no? Tiene mitad 504. Mitad de 504, 252. Mitad de 252 y así sucesivamente. El hecho es que 1008 lo puedes descomponer como
2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 7. Y ahora sí, voy a utilizar una formulita, el indicador, ¿no? La función phi de Euler. Phi de 1008, ¿qué me va a indicar el phi de 1008? Me va a indicar la cantidad de números que son menores que 1008 y primos entre sí con 1008. Entonces ahí lo tenemos. ¿Recuerdas cómo se halla? Si tengo la descomposición canónica sería, cojo el primer factor primo, 2 elevado a su exponente disminuido en 1. Esto es 4 menos 1, 3. Y lo multiplico inmediatamente por ese factor primo que es 2 disminuido en 1. Por siguiente factor primo, el 3. ¿Cuánto es su exponente? 2. Entonces lo elevo a su exponente disminuido, perdón. Sería, sí, su exponente disminuido en 1, lo cual sería 2 menos 1, 1. Ahí está. Por dicho factor primo, que es 3 disminuido en 1. Por, de igual manera, 7. ¿Cuánto es su exponente? 1. Bien, sería entonces 7 elevado a la 1 menos 1, lo cual me da 0 por dicho factor primo, que es 7 menos 1. Y el resto es simplemente las operaciones usuales. Aquí tengo 8, aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí está el 6, aquí 6. Al multiplicar todo ello, me va a dar 288. Eso significa que son 288 personas las que obtuvieron su premio. El resto no obtuvieron premio alguno. Si queremos saber cuántas no fueron premiadas, ¿correcto? Ahí está. Dice, determine la cantidad de personas que no obtuvieron premio alguno, o sea, no fueron premiadas. Quiere decir entonces que voy a restar 1008 que compraron las rifas menos 288 que fueron las premiadas. 720 personas no fueron premiadas. Clave para el problema número 4, entonces sería la letra D, ¿ya? D. Acá un ratito, una corrección. Ok, listo. Entonces 720 personas no fueron premiadas. Vamos ahora al problema número 5. A ver, ¿qué nos dice ahora el problema 5? Ahí tenemos el siguiente problema. Bien, ¿qué nos dice? Ahí tenemos. A una exposición de arte al aire libre, Junior lleva 24 de sus cuadros de pintura, los cuales los colocará en uno o varios paneles. De modo que cada día de exposición empleará distinta cantidad de paneles y en cada panel la misma cantidad de cuadros. Si Junior expuso sus cuadros de todas las formas posibles y por ello le pagaron 45 soles por cada panel que empleó cada día, pregunta, ¿cuánto dinero recibió en total? ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Veamos. Ojo, aquí tal vez hay una corrección, observación, no sé, está 45 soles, ¿ya? Por cada panel. Ahí está. Bien, entonces tenemos la solución.
Nos dice, lleva 24 de sus cuadros de pintura. Estos 24 cuadros, ¿no? Los va a exponer día a día y en cada día va a emplear ya sea un panel, o sea, un panel colocará los 24, o también puede emplear más de un panel, ¿no? De modo que dice, cada día empleará distinta cantidad de paneles y en cada panel habrá la misma cantidad de cuadros. Quiere decir que, por ejemplo, en el segundo día puede usar tal vez 2 paneles, donde habrá 2 paneles de 12, ¿no? En el siguiente día podrá utilizar 3 paneles de 8 cuadros y así. Entonces, la cantidad de paneles que van a haber por día, ¿qué debe de ser? Un divisor del 24. Es decir, debemos trabajar con la descomposición canónica para ver cuántos divisores positivos tiene el 24. Ahí está. El número de días de exposición sería ¿quién? La cantidad de divisores, claro, pues el 24, ¿no? Y en este caso, ¿cuántos divisores positivos tiene el 24? El exponente del 2, que es 3, le aumento 1, 4. Y el exponente del 3, que es 1, le aumento 1. 1 más 1 es 2, 4 por 2, 8. 8 días de exposición. ¿Ok? Entonces, colocará, ahí está, pues, un panel con 24 cuadros, lo que decía. Otro día será 2 paneles con 12 cuadros. Otro día 3 paneles con 8 cuadros. Otro día 4 paneles con 6 cuadros. Y así, 6 paneles con 4 cuadros. U 8 paneles con 3 cuadros. Por último, también puede ser 24 paneles y cada panel con un solo cuadro, ¿no? Son todas las posibilidades. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros requerimos? Requerimos la suma, ¿no? Aquí está. El primer día colocará un panel. Ahí está, divisor del 24. El segundo día, 2 paneles. El tercer día, 3 paneles. El cuarto día, 4 paneles. El siguiente día, 6 paneles, 8 paneles y así. ¿Pero qué son ellos? Los divisores. Estos son los divisores. Si yo quiero saber cuántos hay, cuántos paneles, tengo que sumar los divisores. Entonces, la cantidad de paneles empleados sería la suma de los divisores positivos. Total de paneles, ahí está. Suma de divisores positivos del número 24. ¿Ok? Listo. A ver, así debe ser. Suma de divisores positivos, pues, del 24, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cómo se halla la suma de divisores positivos? ¿Recuerdas? 2, ahí está la base, elevado a su exponente aumentado en 1, 2 a la cuarta, le resto 1 y lo divido entre 2 menos 1. Por 3 elevado a su exponente, en el caso del 3 es 1, como podemos observar, 1 más 1 es 2. A toda esa potencia le resto 1 y lo divido entre 3 menos 1. Bueno, aquí es 16 menos 1, 15. Entonces, todo esto me va a dar 15. Y aquí tendríamos 9 menos 1, 8 entre 2, 4, pues, ¿no? Ahí está. Listo. Es decir, tenemos 60 paneles. Pero por cada panel le pagaron 45 soles. Entonces, finalmente hay que multiplicar, ¿sí? 60 por 45. En total, ¿cuánto recibió? 2.700 soles por todos estos paneles, ¿no? Que presentó con su obra de arte. Clave para el problema, la letra A. ¿Ok? Listo. Problema 5. Tome nota. Vamos ahora al problema número 6. Bien, ahí tenemos problema 6 que nos dice, la edad de Miguel es un número de 2 cifras que posee 5 divisores positivos, pero si se multiplica esta edad por 10, la cantidad de divisores positivos aumenta en 15. Determine la edad de Miguel hace 10 años. ¿Correcto? Veamos. Bien, tenemos entonces cantidad de, dice, la edad de Miguel es un número de 2 cifras, supongamos que esa edad sea B, y que posee 5 divisores positivos, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, sea la edad AB.
dato del problema, la cantidad de divisores positivos de AB es 5. Y si multiplicamos, ¿correcto? Dice, si multiplicamos 5 solo se descompone en un solo factor, perdón, no tiene descomposición en dos factores, solo queda así. Pero como nosotros sabemos, para hallar la cantidad de divisores positivos es, ¿no?, de la descomposición canónica del factor primo elevado a su potencia, ¿no? Entonces la potencia está aumentada en 1. Entonces este 5 lo expreso como 4 más 1. De este modo quiere decir que el AB, ¿qué forma tendría? Un factor primo elevado a la potencia 4. Debe de ser. Ahí está, ¿ve? El AB debe ser P a la cuarta, donde P es un factor primo. Ya está. Lo puedo deducir de ahí. Pero por dato del problema, ¿qué me dice? Si multiplicamos a esta edad por 10, entonces AB lo multiplico por 10. Cuando multiplicamos a AB por 10, termina en 0. Quiere decir que esto es AB0. Entonces voy a tener esto al multiplicar por 10. Cantidad de divisores de AB0, ahí está. ¿Qué ocurre? Aumenta en 15. O sea, sería 5 más 15. Ya de frente le he puesto 20. Ya está. ¿Correcto? Bien, vamos a hallar a B. Y luego le restamos 10 porque nos piden hace 10 años. ¿No? Este es en el presente, ojo, esto es en el presente. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener aquí? AB0, necesito la descomposición canónica de AB0. Pero AB0, ¿no? Ahí está, este es igual a AB por 10. Ahí está. Y el AB es P a la cuarta y el 10 es 2 por 5. Entonces sería P a la cuarta por 2 por 5. Esa sería su descomposición canónica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos saber qué valor tomaría P. ¿Está bien? Veamos. Para esto, a ver, vamos a ver qué valores tendríamos para P. Ojo, de modo que P a la cuarta sea un número de 2 dígitos, ¿ya? Entonces, ese valor de P puede ser, a ver, veamos, posibilidades o casos. Que P sea 2, que P sea 3, 2 o 3. Con 4 no nos queda, porque 4 a la cuarta no tiene 2 dígitos. ¿Eh? Entonces, este valor P es o 2 o 3. Si fuese 2, ¿qué ocurre si P fuera 2? Entonces, si P vale 2, entonces el AB0, así, sería 2 a la cuarta por 2 por 5. Y en este caso vamos a tener nosotros 2 a la quinta por 5. Y entonces la cantidad de divisores positivos del AB0 sería 6 por 2, o sea, 12. No cumple, porque dice que esa cantidad debe ser 20, descartado. Entonces no puede ser 2. P, ¿quién tendría que ser? El 3. Y vamos a ver que con 3 funciona. Ahí está. Si P es 3, entonces aquí está, si P igual a 3, el AB sería 3 a la cuarta y este es 81. ¿Ya? Y ahí está. Entonces aquí tendríamos 3 elevado a la cuarta y sería 5 por 2 por 2. Ahí sí cumple. 5 por 4 es 20. Este sí la satisface. Entonces, siendo AB 81, esa es la edad en el presente, hace 10 años tendría 81 menos 10, es decir, 71 años. Clave para el problema número 6 es la letra A. ¿Correcto? Ahí está. Bien, tome nota de ello. Pasamos ahora al problema 7. A ver qué nos dice 7. Ahí está 7. La edad del hijo mayor de Esteban coincide, dice, con la suma de cifras del mayor número n, cuya descomposición en factores primos de una cifra, ojo, factores primos de una cifra, ¿ya? Entonces, entonces quiere decir que este m es un factor primo de una cifra y esta es la descomposición en factores primos. Ok, sabiendo que cuando se divide el número n por 40, se obtiene otro número de 54 divisores positivos y además
A más U más R es menor que 9. ¿Cuál es dicha edad? Ok, de los datos entonces tenemos lo siguiente. El máximo valor de n es lo que nos pide, pues es del mayor número n, mire, mayor. Entonces yo estoy buscando un mayor n, cuya descomposición en factores primos es esta, y ojo que nos dice que es de una cifra, los factores. Factores primos de una cifra, ahí está. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Que n sobre 40, dato del problema, ojo, esto es dato. Voy a dividir entonces 2 a la A por 5 al cubo, por M a la U, por 3 a la R, entre 40. 40 es 2 al cubo por 5. Bien, al dividir, ¿qué voy a obtener? Cociente de bases iguales, resto los exponentes. Sería 2 elevado a la A menos 3 por, aquí simplifico, 5 al cuadrado. Ahí está, ya está. Correcto, y me queda por M a la U por 3 a la R. Y ahí voy a utilizar lo que me indica. Cantidad de divisores positivos de n sobre 40. Según lo que vemos, sería a menos 3 más 1, o sea, a menos 2. 2 más 1 es 3. U más 1 y R más 1, pues. Entonces aquí simplificamos, ¿no? Tercia, tercia. O sea, a menos 2 por U más 1 por R más 1 debe ser tercia de 54, 18. Y de aquí van a haber posibilidades. Ojo, como este es de una cifra, este M debe ser 7, no te queda otro, ¿no? 2, 3, 5 y 7 son los 4 factores primos de una cifra. Ya, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros queremos que este N sea lo máximo posible, hay que buscar, pues, ¿no? Un valor máximo para los exponentes, que son A, U y R. Entonces aquí este 18 se puede descomponer en 3 factores, ¿no? 2 por 3 por 3. Y aquí hay posibilidades, casos. ¿Qué ocurre si A menos 2 vale 2, U más 1 es 3 y R más 1 es 3? Primera posibilidad. Entonces el A sería 4, el U sería 2 y el R sería 2. Otra posibilidad es que este A sea pues el factor 3, ¿no? Ahí está, que este sea el 3, así. Bien, que en este caso el U sería el 2 y el R, que sea pues en este caso el R más 1, el otro factor 2. Ahí está. ¿No? Y entonces vamos a tener que en la segunda posibilidad, siendo A menos 2 igual a 3, A vale 5, que el U más 1 sea 2 y entonces el U valga 1. Y en el otro caso, que el R también sea, ¿no? 1. Ahí está. A ver. Ah, perdón, acá es 3. 3. Está bien. Entonces, si es 3, el R tendría que ser 2. En estos casos se comienza a analizar. Para este valor, cuando A vale 4, U valga 2, R vale 2. Entonces vamos a tener 2 a la cuarta por 5 al cubo, por 7 al cuadrado, por 3 al cuadrado. Sacamos y nos da 882,000. Según la otra posibilidad, sacamos y nos va a dar un número que no es mayor. ¿Ya? Con este no funciona, funciona con este. Entonces, ahí es donde se obtiene el máximo valor, pues por eso dice máximo. Con el otro no va a funcionar. Compruébenlo ustedes, pues, ¿sí? Entonces, ¿qué nos piden? La suma de cifras de este mayor número que se puede obtener con estas condiciones, ¿no? Entonces, en este caso vamos a obtener 8 más 2, 10, más 8, 18. La suma de dígitos es 18. Clave, la letra A. Ok, pasamos ahora al problema 8. Elmer posee 2 a la M por 3 a la N por 125 soles. ¿Qué es lo máximo posible? O sea, este valor 2 a la M por 3 a la N por 5 al cubo es lo máximo. Y se sabe que dicho número tiene 64 divisores positivos. Ahí está, cantidad de divisores. O sea, M más 1 por N más 1 por 4 debe ser 64. De esto simplifico cuarta, cuarta
Y es decir, m más 1 por n más 1 debe ser 16. ¿Correcto? Entonces, como nosotros estamos buscando lo máximo posible, entonces yo necesito buscar potencias lo máximo posible. Este n debe ser lo mayor posible. Este m también. Pero como este es el mayor, el factor 3 en comparación del 2, este debe ser mayor que el otro todavía, para que sea lo máximo posible el E. Entonces, siendo el 16, 2 por 8, mi descomposición máxima que puedo utilizar, porque puede ser 4 por 4, pero yo estoy buscando potencias más grandes. Entonces, para buscar potencias lo mayor posible es que yo lo descomponga en 2 por 8, donde el n debe ser lo máximo. Entonces, el n más 1 le doy 8. Ya está. Y n sería 7 y el m sería 1. Con ello obtengo la máxima expresión para E. O sea, E de qué forma tiene que ser? 2 a la 1 por 3 a la 7 por 5 al cubo. ¿Ok? Pero ¿qué nos piden? Determina el producto de la cifra significativa de la suma de todas esas cantidades que puedo obtener. Entonces, ¿qué necesito? Ahí está, dice que sean múltiplos y todo su dinero lo repartirá exactamente en cantidades iguales que sean múltiplos de 250. ¿Ok? Entonces voy a buscar la suma de los divisores múltiplos de 250. Entonces, para ello yo voy a buscar múltiplos de 250. Saco un factor, 250, lo cual sería 5 al cuadrado, 5 al cubo por 2, ¿sí? Ahí está. Entonces sale el factor 5 al cubo, ahí está, por el factor 2 y ya tengo el 250. Entonces, ¿quién me queda? Del 3 a la séptima. Con ello determino la suma de los divisores positivos. Entonces, ¿cuántos habrán? 3 elevado a la 7 más 1, que es 8 menos 1 sobre 3 menos 1. Pero como cada uno de esos divisores positivos están multiplicadas por 250, entonces a esa suma la voy a multiplicar por 250. Pues. Y ya tengo la suma de divisores positivos múltiplos de 250. ¿No? Al encontrar ese valor me va a dar pues 820,000 soles. Pero, ¿qué me indican? Que debo de hallar el producto de las cifras significativas. Las cifras significativas son solo 8 y 2, es decir, 8 por 2, 16, ¿no? Clave, la letra B. Ok, ya acabamos con esta, ¿sí? La 9. Hoy dice el producto del número de años que representa las edades de un grupo de guepardos es 2100. Si las edades en años están representadas por números primos, ¿cuántos años sumarán estas edades dentro de un año? Entonces, 2100 es el producto de las edades de los guepardos, dice, ¿no? Y estas edades están representadas por números primos. O sea, yo debo de descomponer 2100 en factores primos. Buscando su descomposición canónica, esto es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 3 por 7. Que en su forma extendida sería 2 por 2 por 3 por 5 por 5 por 7. Quiere decir entonces que estas son las edades de cada guepardo, pues. Uno es 2, el otro es 2, el otro es 3, el otro es 5 años, el otro de 5 y el otro de 7. ¿Pero qué me piden? ¿Cuántos años sumarán estas edades dentro de un año? Entonces, si un guepardo tenía 2 años, más 1, 3, el otro 3, el otro tendrá 4, de aquí a un año el otro tendría 6, el siguiente 6 y el último 8. Finalmente esa suma me da 30, ¿no? 3 más 3 más 4 más 6 más 6 más 8. Entonces las edades de estos guepardos dentro de un año sumarán 30 años. ¿Ya? Clave entonces para el problema es la letra B. Tome nota de ello. Y por último, tenemos entonces problema 10. Ahí está. Manuel dice, le pide, ¿correcto? Manuel dice que le pide prestado cierta cantidad de dinero a Juan y este le responde, solo te voy a prestar una cantidad de soles equivalente a la suma de todos los números primos que se escriben con 3 cifras en el sistema ternario. ¿Cuántos soles le prestó Juan a Manuel? Entonces tengo números primos que se escriben con 3 cifras en el sistema ternario. Para eso necesito saber este número, entre qué valores se encuentran. Y ahí voy a utilizar una propiedad que hemos dado nosotros en la semana número 3, ¿no? Ahí está.
cantidad de numerales de K cifras que se escriben en base n. Recordemos esa propiedad. Ahí está. Entonces, si son K dígitos, sería entonces siempre menor que n, la base elevado a la cantidad de dígitos, y mayor o igual que la base elevado a la cantidad de dígitos menos 1. Entonces, en nuestro caso, ese número debe estar comprendido entre cantidad de dígitos 3, ¿correcto? Ahí está, la base es 3, 3 al cubo, y mayor o igual que la base elevado a la 3 menos 1, lo cual es 2. Quiere decir entonces que ese número P, ¿correcto?, estará comprendido entre 9 y 27, siendo 9 como menor valor, pero menor que 27. ¿Quiénes son entonces? El 9 no es primo, ¿correcto? Ojo que este debe ser primo. Entonces, el 9 no, el 11 sí, 12 no, 13 sí, 14 no, 15 tampoco, 16 tampoco, 17 sí, 18 no, 19 sí es primo, 20 y 21 no son primos, 22 tampoco y 23 sí. 24, 25 y 26 no son primos, descartados. Entonces, estos nomás son. Entonces, ahí está. Estos son los primos que se escriben con 3 dígitos en el sistema ternario. ¿Cuántos tenemos? Ahí tenemos 5, ¿no? Pero dice, solo te voy a prestar una cantidad de soles equivalente a la suma de todos esos primos. Voy a sumar 11 más 13 más 17 más 19 y más 23. La suma me da 83. Quiere decir que le va a prestar 83 soles. Clave, la letra E. Ok, eso es todo por hoy. Entonces, vamos aquí, tomen nota de la clave de los ejercicios propuestos, ¿ok? Aquí una observación, por favor, en el problema 5 de propuestos. ¿Ya? ¿Cuántos años es menor Beatriz que Andrea? Así debe ser. ¿Ya? La 9 también. Jaro le dice a su hermano Patricio, observo que M es 32 a la N por 25 a la M por 49 al cuadrado. ¿Ya? Y aquí R debe ser N más 1 por 2 a la M más 3. Tome nota, por favor, y con ello termino. Bien, ahí está la clave de los ejercicios propuestos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Conmigo hasta la siguiente semana. Chao, chao.